Buenos días nuevamente, compañeras y compañeros directivos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva reunión de asesoría educativa. Quiero pues agradecer por la asistencia a esta reunión. Estamos trabajando conjuntamente con los circuitos de la ingeniera. Buenos días, magíster. Disculpe que le Marina. interrumpa. La compañera de la Zulima García dice que no se puede conectar. ¿Cómo se llama? Disculpe. La compañera Mariana Ruilova. Acabo de timbrarle, me imagino que ya. Acabo de timbrarle, está llamándole. Mariana Ruilova. Voy a volver a llamar porque ya la llamé y no. Mariana de Jesús es ella, ¿no? Ya la estamos llamando, magíster. Buenos días. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, ya logré conectarme. Bendiciones. Ya. Bienvenida, Mariana, bienvenida. Gracias. Bien, esta reunión pues tiene la finalidad de continuar orientando la construcción del plan institucional para la continuidad educativa. Nos hemos trazado como objetivo tratar de terminar este plan lo más pronto posible. En realidad el acuerdo dice que a partir del 14 de septiembre que se emitió hay 30 días de plazo. Eso significaría de que estaríamos a punto de cumplir esos 30 días. Sin embargo, pues como habíamos conversado la semana anterior, recién el día lunes o el día martes, miércoles con ustedes, hicimos las primeras orientaciones del plan, puesto que a nosotros como asesores educativos el viernes de la semana antepasada recién nos dieron también las orientaciones. Ahora, debe entenderse también que estos lineamientos el ministerio los emite tomando en cuenta que tenemos régimen costa y régimen sierra, entonces no vamos a la par. Posiblemente para el régimen sierra sea mucho más imprescindible que se haga lo más pronto el plan para costa, como estamos finalizando el primer quimestre, un poco que tenemos un poquito más de tiempo. Sin embargo, lo ideal sería empezar el segundo quimestre con el plan. Escúcheseme bien. Empezar el segundo quimestre teniendo el plan. No digo empezar con las clases presenciales. No. El plan es para buscar las alternativas de cómo continuar haciendo educación en situación de pandemia. Si es que al tener elaborado el plan, nosotros estamos en condiciones de empezar a asistir a la escuela, pues según el plan, eso se hará. Pero al tener elaborado el plan, no hay condiciones, entonces continuamos en casa. Lo importante es tener un plan antes del retorno de los estudiantes al segundo quimestre. ¿Sí? Entonces, eso es el objetivo, tener un plan terminado hasta antes de iniciar el segundo quimestre. Incluso ya entregado al distrito. Nosotros sabemos que el distrito lo va a registrar y quien en realidad va a autorizar si retornamos o no es el COE. Nosotros, con que entreguemos al distrito, hemos cumplido. Luego, la comisión interdisciplinaria o interinstitucional que tiene el distrito para el análisis, revisión y análisis de los planes y autorizar la ejecución del plan, ellos verán cuándo lo hacen. Nosotros habremos cumplido con entregar nuestros
plan. Una vez verán enviarnos, ¿no? Están un poco en conversaciones para ver la posibilidad de que entre los que firmen la construcción del plan estén los asesores educativos. Si es que eso se da, les comunicaremos con anticipación, porque iría también con nuestra firma como parte de la comisión. No. Nuestra labor, sin embargo, es orientar a que ustedes construyan el plan. La semana pasada nosotros vimos cuál es la estructura del plan, cuál es la metodología que se va a aplicar, qué elementos nomás tiene el plan. Sí. En la semana pasada se asumió el compromiso de que para esta semana, o la semana anterior, perdón, ustedes nombren la comisión, ¿sí? Puesto que no vamos a convocar a todos los docentes, sino una comisión. Nombren la comisión, esa debe estar nombrada ya. Ustedes deben tener lista la matriz de diagnóstico, de análisis institucional, y en esta semana hay que convocar a esa comisión, a la institución, a hacer el trabajo in situ. Como primera actividad, nosotros sabemos que debemos socializar los lineamientos del plan y aplicar la matriz de diagnóstico. Eso vamos a hacer en esta semana. Algunos directivos probablemente ya lo hicieron, ¿no? La siguiente semana tocaría hacer la segunda reunión, porque según el instructivo debe hacerse 2 reuniones, ¿sí? Entonces, en la próxima semana hacemos la segunda reunión. Esta semana la primera y la próxima semana la segunda. En esta semana para hacer diagnóstico, análisis de datos, y la segunda semana, o la siguiente semana, perdón, haríamos ya la planificación. No. Si hoy estamos 7 de octubre, la próxima semana estaríamos 14, ¿no? Entre el 14 y 15, 16 máximo, estaría terminado nuestro plan, ¿sí? Hablaríamos de que hasta el 20, a más tardar, tendríamos entregado el plan al distrito, porque no es una cosa compleja. Sin embargo, para ayudarles, para apoyarles a ustedes en la construcción, yo les he preparado un formato que se los voy a proponer a partir del formato que les enviamos la semana pasada, que es un formato sugerido por el Ministerio de Educación. Yo les he desarrollado el formato, ¿no? Me he guiado también en otros aportes de otros distritos, de otras zonas, y la sugerencia que les doy. Es este formato que les pongo en pantalla y que espero ustedes lo analicen, y en la medida de que ustedes y su equipo de trabajo así lo consideren pertinente, apliquen este formato o creen su propio formato. De pronto, yo he hecho un formato demasiado genérico, demasiado general, y las condiciones, el ecosistema de su institución, el contexto, exige de que se cambie un formato, sea un formato diferente. Pues ustedes, con su buen criterio y con decisiones compartidas en equipo por parte de todos los actores, ustedes podrán definir un formato único de su institución. Entonces, en la primera hojita, nosotros vemos lo que va a ser la carátula, ¿no? Ustedes ahí van a poner la carátula: Escuela de Educación Básica, Unidad Educativa tal, Colegio de Bachillerato tal, ¿sí? Plan de continuidad educativa, permanencia escolar y uso progresivo de las instalaciones. Bien, en la primera parte, en el formato que se le entregó la semana pasada, está también esta parte, el plan, los datos informativos del plan, perdón. Entonces usted llena simplemente, ¿no? Aquí usted pone Escuela de Educación Básica, qué sé yo, Héroe de Jambelí, ¿no? Llena estas partes de aquí. Compone su código AMI, etcétera, etcétera. Va llenando la información requerida.
Y luego tenemos como primer elemento prácticamente ya la matriz en donde va a constar la comisión, ¿no? Nombre, apellido y la función que cumple, o rol que cumple dentro de la comunidad. No olvidemos que debemos involucrar a todos los miembros de a representar cada uno de los actores de la comunidad. Vamos, que son representantes, aliados estratégicos clave. Por ejemplo, los directivos, todo debería ser parte de la comisión. Si en una institución educativa hay rector, vicerrector, inspector general, deben ser parte de la comisión. Además de eso, incluir a 1 o 2 docentes estratégicamente que puedan aportar a un representante de los padres de familia, que puede ser el presidente del comité central, sería lo más obvio, al representante del consejo estudiantil, algún representante de la comunidad educativa, puede ser el presidente del barrio, puede ser alguien del Ministerio de Salud, o algún médico de los padres de familia como aliado estratégico. Ustedes saben que entre los padres de familia de la institución educativa hay alguien que trabaja en el ECU 911, sería magnífico involucrarlo. Hay que ser estrategas al momento de designar esta comisión. Eso ustedes hicieron la semana pasada, ¿sí? En esta semana nosotros nos estamos preparando a la primera reunión, ¿sí? Una vez que usted como directivo tiene conformada la comisión, puede hacer este plan de actividades de la comisión. Plan de actividades de la comisión. Esta matriz no está en el instructivo, no está en el formato que se le dio la semana anterior, pues yo la he incorporado para sugerirles de que empiece planificando desde el inicio. Entonces, ¿qué actividades va a realizar esta comisión? Primero, a designar la comisión, eso lo hizo probablemente el directivo con el consejo ejecutivo o en reunión de todos los profesores. Lo hicieron la semana pasada, la designación de la comisión. ¿Sí? Como el miércoles fue la asesoría, probablemente entre jueves y viernes ustedes ya hicieron la designación de la comisión. Le llamaron a los padres de familia, a los estudiantes, indicándoles que van a ser como presidente del comité central, va a ser parte de la comisión, o en su defecto que él le dé a alguien si no puede. Lo mismo al estudiante del gobierno escolar, a como la semana pasada, que es para la voluntad de la comisión es la primera sesión que vamos a hacerlo esta semana. Yo les he puesto 8 de octubre, ustedes ponen la fecha. El responsable obviamente de esa convocatoria de esta sesión es el directivo. Bien, es así mismo la fecha, le he puesto tentativamente el 8, ¿no? La segunda actividad es el diagnóstico, o sea, vamos a aplicar la matriz que les propusieron la semana pasada, claro, adaptada, contextualizada a su realidad, ¿no? Vamos a aplicar esa matriz para verificar qué tenemos, qué no tenemos, qué nos hace falta, qué debemos implementar, ¿sí? Entonces aplicamos la matriz que sería matriz de diagnóstico o matriz de realidad institucional, como usted quiera llamar. Como otra actividad, la elaboración de informe. A partir de la aplicación de la matriz en la actividad anterior, elaboramos un informe, ¿sí? ¿Qué tenemos, qué no tenemos? Hacemos estadística, qué sé yo, números de lo que tenemos. Luego sería conveniente de que ustedes hagan mingas de limpieza, puesto que ya la comisión empieza a ir a trabajar, que se esté preparando la institución. Se vaya o no se vaya a iniciar actividades presenciales, sería importante que nombren una comisión para una minga, ¿sí? Involucrar en esa minga pues al directivo, docentes, padres de familia, no estudiantes, por favor, no estudiantes aún,
Sí. Luego, en nuestro plan de actividades de la comisión estaría la segunda sesión. Esa sería para la próxima semana, que es donde vamos a construir ya el PICE. ¿Sí? Luego de que esté construido, la implementación, o sea, una fecha tentativa de cuándo se podría implementar. Obviamente que nosotros esa fecha es tentativa porque dependemos de que el COE nos autorice, ¿sí? Del trámite que se haga de nuestro plan a nivel de distrito y la comisión interinstitucional. Y evaluación y seguimiento. Todo proceso, toda actividad, toda gestión debe ser evaluada, ¿sí? Para poder hacer mejoras oportunas. Entonces, cada vez que ustedes hacen una planificación, siempre se hace una especie de rúbrica para evaluar la planificación, la ejecución de la planificación y los resultados de la planificación. Bien, entonces esta matriz no estuvo, como le decía en el formato anterior, se las he puesto para esta reunión. Ojalá ustedes lo consideren implementar, puesto que la comisión debe empezar a trabajar con una planificación previa. Bien, el tercer punto del plan son los antecedentes, ¿no? Aquí les he puesto antecedentes, no. Una redacción que ustedes deben, obviamente, ir adecuando a su institución, ¿no? Con la finalidad de garantizar la continuidad educativa y la permanencia escolar, el Ministerio que en la medida que el contagio y de seguridad de las niñas y adolescentes se está No se escucha bonito, se escucha entrecortado. Ya, No se me escucha imagino bonito. que es, por favor, estamos trabajando una buena cantidad de personas. El internet en mi sector está fluido. Es posible que en su sector esté afectando el internet, pero entiendo que otros directivos sí están escuchando claramente. Entonces son problemas del internet en su sector. Cuando el problema es en mi sector. Es un problema porque acá se escucha se igual. Se escucha entrecortado. Demasiado entrecortado. Igual no se escucha de por acá tampoco. Sí. Acá tampoco está entrecortado. A ver, por favor, bloqueamos. Sí, en mi internet también tengo problemas, no se escucha. Bien, como ahí se me fue mi. Como están escuchando entrecortado, yo les rogaría que sigan con la mirada, lean el documento para que se vayan apoyando, ¿sí? Por favor. Entonces, el punto 3 son los antecedentes. Como les decía, esta redacción de aquí la he puesto yo como antecedente. Ustedes pueden poner otra y sería importante que entre los antecedentes se refieran al contexto de su institución educativa y las condiciones que en el momento está presente. Se ha descrito cuáles son las fases del plan, ¿no? De manera muy general y sucinta, en qué consiste la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿sí? Luego dice, en este contexto, quienes hacemos la escuela de educación básica, tal, nos constituimos en comisión para construir el plan institucional, ¿no? Son sugerencias que ustedes pueden poner como antecedentes. Luego está la base legal. Aquí les he enlistado todos los documentos normativos que nos facultan para construir el plan y que nos orientan en su construcción. Entonces le he puesto yo la fundamentación legal. ¿Sí? Ustedes tienen ahí todos los... Si algo, ustedes revisen, por favor, lean. Esto yo les estoy poniendo y no lo den como hecho, sino ustedes revisen. De pronto a mí se me escapó algo, o de pronto algo está mal. Por favor, revisen y corrijan. La idea es de que esto sea un documento
original en cada institución educativa. No vamos a volver a cometer esos tremendos errores que hacíamos antes de plagiar documentos, ¿sí? Por eso mismo es que nosotros los asesores educativos les estamos orientando, pero así bien masticadito para que ustedes, por favor, tengan inconvenientes, ¿sí? Luego tenemos en el punto 5, alcance y metodología. Esto está en rojo porque esto es una explicación de lo que ustedes deberían poner en este acápite del documento. Dice, explicitar cómo el plan impactará de manera positiva en la comunidad educativa y cómo éste está construido en concordancia y pertinencia con los principios filosóficos, epistemológicos, pedagógicos y éticos de la propuesta pedagógica institucional. Recordemos que nosotros tenemos una propuesta pedagógica. Este plan no puede estar divorciado o aislado de esos principios que tiene nuestra propuesta pedagógica. Entonces ustedes deben hacer relación al momento de redactar el alcance y la metodología del plan. Debe hacerse relación de pertinencia con los enfoques, los principios plasmados en la propuesta pedagógica, en el ámbito filosófico, en el ámbito epistemológico, en el ámbito pedagógico y en el ámbito de los principios y valores institucionales, ¿sí? De la misma manera, está fundamentado en el PEI, prioritariamente en las dimensiones de seguridad escolar y de gestión pedagógica. Toda vez que este plan va a tener que garantizar la seguridad escolar, la seguridad de los estudiantes, de los docentes y de todos los actores educativos, va a tener que implementarse protocolos biosanitarios, que no lo teníamos en otras condiciones. Ahora por la emergencia hay que implementar protocolos diferentes. Entonces es necesario potenciar esa dimensión de los estándares de calidad educativa que forma parte del PEI y que es la seguridad escolar. Y como debemos desarrollar currículo, pues la gestión pedagógica también debe considerarse en el momento de hacer la redacción del alcance. Debemos destacar que la construcción del plan se lo ha hecho con la participación activa de la comunidad educativa. Esa es la metodología que recomienda el documento. ¿Mediante qué mecanismos y o estrategias se han logrado los consensos y acuerdos y cuáles son los principales campos de acción? Ojo, ustedes al momento de redactar deben hacer ver de que todo el trabajo es construido en equipo, en trabajo colaborativo, ¿sí? Que una vez hecho el diagnóstico, cómo ustedes consideran que deben elaborarse o irse ejecutando los procesos, tomando en cuenta fundamentalmente lo que son los protocolos de seguridad y bioseguridad, el desarrollo de actividades académicas con los enfoques del aprendizaje basado en proyectos y la interdisciplinariedad, ¿sí? Haciendo énfasis en lo que nos recomienda el instructivo, en lo que es lengua y literatura y en lo que es razonamiento matemático, haciendo énfasis también en la contención emocional. Si es necesario, describan de manera general y sucinta los pasos el objetivo. Nosotros está intercortado otra vez. Sí, por eso he hecho una pausa. Cuando se entrecorta, yo hago una pausa cuando el problema es en mi sector. Listo. Ahora sí, tenemos el objetivo general. Está en el documento tal cual. Ustedes tienen que, obviamente, modificarlo o contextualizarlo. De la misma manera, los objetivos específicos, ¿sí? Aquí en rojo dice, en su reunión, o sea, la reunión de esta semana, definan los objetivos específicos adaptados a su contexto, ¿sí? Y a continuación se les sugiere estos objetivos que están en el instructivo. Ustedes vean si se quedan con ellos
o en su defecto los reformulan según su realidad y su necesidad. Luego tenemos el diagnóstico. Aquí pasamos el diagnóstico. Entonces, esto deberíamos hacer en esta semana, hasta este punto del diagnóstico, en esta semana que es la primera reunión, ¿no? El diagnóstico es el levantamiento de la información o estudio situacional para conocer nuestra realidad, ¿sí? Hacen un párrafo introductorio ustedes de los aspectos que se elaboran en el diagnóstico, que se abordan, perdón, en el diagnóstico, y cómo se va a proceder a su análisis y abordaje a los problemas y debilidades detectadas, cómo las fortalezas y oportunidades que tenemos van a permitir enfrentar la situación problemática. Es necesario en el diagnóstico, en este párrafo introductorio al diagnóstico, destacar que lo fundamental es analizar la situación de las y los estudiantes utilizando los datos y evidencias de la comunidad educativa y de la situación educativa en el actual contexto, y que a partir de esta información vamos a preparar las condiciones para el proceso de alternancia educativa, implementando todos los protocolos de autocuidado. Compañeras, compañeros directivos, vamos a volver. En cualquier momento vamos a volver. Entonces, la presentación, por favor, bloquear el micrófono. Tengan la bondad. Bloquear el micrófono. Muchas gracias. Bloqueen sus micrófonos, por favor. Ya. Les decía, en cualquier momento vamos a retornar a las actividades. Mañana, pasado, el próximo año, no se sabe. Pero la planificación debe quedar hecha. ¿Sí? Ya algunos directivos se anticiparon a decir, definitivamente en mi escuela no. No, compañero, mientras no haya plan no podemos decir nada. ¿Sí? Una vez que esté el plan, entonces el plan dirá, no hay cómo y no volvemos y punto, pero con un plan. Listo, entonces las fechas, por ejemplo, de implementación del plan pueden variar. Nosotros vamos a poner una fecha tentativa, diga usted fines de noviembre. Pero si las condiciones no lo permiten, esa fecha va a variar, pero el plan va a estar terminado. Listo. Luego dice organización para la acción, aquí en rojo, para que vean ustedes, sepan que son algunas orientaciones, ¿sí? Es la forma en cómo nos vamos a organizar para el logro de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Retornar a las actividades académicas, ¿no? Con los protocolos de bioseguridad, ¿sí? El objetivo es... Hola. Hola, licenciado, una pregunta. Buen día. Sí, le escucho. Sí. Hay una situación que ya me preocupó cuando usted dijo asegurar. Definitivamente nosotros no podemos asegurar que no vaya a haber algún infectado. Y me preocupa eso porque al final vamos a estar responsabilizándonos nosotros de eso. Segunda pregunta. Segunda cuestión, el hecho de que el COE autorice este plan no significa que está sobre la voluntad de los padres de familia. Ojo con eso. Si el COE me autoriza este plan, puede hacerlo de mil maravillas, autorizarme de mil maravillas el COE. Pero si los padres de familia no me autorizan, yo no puedo aplicar este plan. Ahora, necesitaría yo alguna disposición que me autorice después, cuando el COE lo apruebe, que me autorice con qué porcentaje de padres de familia yo puedo comenzar a aplicar este plan. O sea, porque en el supuesto consentido de que haya un 60% de padres de familia, de la totalidad, que deseen aplicar el plan y que deseen reintegrarse a la modalidad presencial, ¿qué hago con ese 40%? Gracias, licenciado. Ya. Bien, verán, voy a responder a estas preguntas, pero sí les pediría que por favor hagan al final las preguntas, ¿sí? Una vez que esté todo socializado para poder tener una fluidez. Sin embargo, tomen nota de las inquietudes que se les va presentando para al final poder responder. Bien, a ver, Raúl, en primer lugar, usted
tiene que hacer el plan. En el momento que el COE le autoriza, esa es la garantía que usted necesita, ¿sí? Pero el COE no le va a decir con cuántos estudiantes va a empezar. Esa cantidad de estudiantes con los que se va a empezar, si es que la institución empieza, tiene que ser producto justamente del diagnóstico y la investigación que se haga, ¿sí? Ustedes, según la infraestructura, saben la capacidad de aforo. Usted tiene una institución educativa que tiene tantas aulas, tantos espacios, porque no solo las aulas pueden ser espacios para el aprendizaje, y en esos espacios yo tengo tantos estudiantes que están en condiciones o aceptarían volver. Yo no puedo decir, bueno, todos los que quieren vuelvan, porque los 2 metros de distanciamiento que me exige la infraestructura no me lo permite. Entonces, en función de esas realidades que yo puedo decir, yo tengo 400 estudiantes que quieren volver, o el 40%, como usted dice, pero no me abastece la infraestructura para los 400 estudiantes. Vamos a priorizar. ¿Y qué dice el instructivo al respecto? Que se priorice con aquellos estudiantes sin conectividad, que se priorice con aquellos estudiantes de menor edad, porque ellos todavía no han desarrollado capacidad de trabajo. Entonces, el COE no le va a decir, es usted, en el estudio de su realidad, el que va a dar. En todo caso, en el desarrollo de este material, ustedes van a ver cómo lo vamos a hacer esa parte. Y la otra parte, lo que usted dice, Raúl, tiene toda la razón. Yo puedo tener todas las condiciones. Mi escuela, mi institución educativa presta todas las condiciones, pero los padres no quieren autorizarme, no empiezo. Si los padres dicen que no, pues no empiezo. Por eso mismo en el proceso del diagnóstico vamos a identificar, ¿no?, qué número de estudiantes y padres de familia estarían dispuestos a volver. Porque en su colegio, que tiene 1000 y pico de estudiantes, no, hay un alto porcentaje de padres de familia que no quieren saber nada de volver. Pero asimismo hay un porcentaje, posiblemente menor, que quieren ya volver, que piensan que sus hijos en esta situación de confinamiento se están perjudicando en el desarrollo de las destrezas, o a padres de familia que no lo soportan a sus hijos y quieren deshacerse de ellos. Todas estas situaciones hay. Entonces, vamos a poder establecer cuáles son y cuántos los que van a volver, ¿no? Pero para yo poder, ahora, ¿cuál es la idea, Raúl y estimados directivos? La idea es de que el plan que tenemos hecho sea persuasivo para que los padres o un porcentaje de ellos quieran volver a la institución. ¿Qué significa eso de que sea persuasivo? De que el padre diga, yo sí acepto que mi hijo regrese porque según la planificación que me ha presentado la comisión, garantizan la seguridad de mi representado. Yo en este momento, si yo en este momento me atrevo a aplicar una encuesta, una entrevista con los padres de familia para preguntarles si estarían dispuestos a que su hijo vuelva, toditos me van a decir que no, pues. Pero una vez terminado el plan, yo les digo, mire, si su hijo vuelve, estas son las garantías de seguridad que nosotros tenemos, ¿sí? Estas son las condiciones de la institución. Sopese, señor padre de familia, considéralas y vea si usted estaría dispuesto. Entonces el padre va a decir, yo creo que me voy a jugar el riesgo porque de todas maneras ya va a estar mi hijo bien cuidado y acá en casa como que se está perjudicando, él necesita acompañamiento de los docentes, mi hijo está todavía, qué sé yo, en quinto, sexto grado de básica y necesita que la tutoría sea más personalizada, entonces yo acepto que mi hijo vuelva. Entonces van a darse condiciones de esa naturaleza, pero el plan, el que le diga al padre si hay o no hay condiciones para garantizar la seguridad de sus estudiantes en la medida de lo que a nosotros nos compete. En el momento que el COE me dice que sí, que mi plan está bien construido, que la comisión interinstitucional hace la visita para corroborar lo que tenemos en el plan, en ese momento entonces usted está prácticamente con la garantía de que el COE le autorizó, ¿no? El COE no va a autorizar si hay riesgo, eso tenga la plena seguridad. Así es, mi estimado Raúl, vamos a continuar y
si no quedó claro, Raúl, retomamos al final, o cualquier otro compañero o compañera que quiera hacer preguntas, pues con mucho gusto, ¿no? Sí. Gracias. Ahora, esta parte de aquí que dice garantizar la continuidad educativa, que es lo que más le preocupó a Raúl, y con mucha razón, obviamente, sí, es, nosotros debemos garantizar la continuidad educativa, no dice aquí garantizar la asistencia a la institución, sino la continuidad. No estamos garantizando el retorno, las clases presenciales. Estamos garantizando la continuidad educativa. Y la continuidad se puede dar bajo dos ambientes. La educación en casa o la educación presencial. Eso es garantizar la continuidad. Según la realidad institucional, nosotros vamos a garantizar de que el chico va a seguirse educando, sea desde casa o sea presencial. Entonces, esas dos posibilidades existen, de que retornemos paulatinamente o todos se mantengan en casa, en algún momento todos regresen a la escuela. De que en algún momento todos van a regresar a la escuela, eso es así. Lo que pasa es que aún no sabemos cuál será ese momento, ¿no? Entonces, esta es una planificación cuya cronograma o fechas podría moverse en función de esta realidad. Entonces, a eso se refiere esto de garantizar la continuidad, ¿no? No dice garantizar la presencialidad o la gestión académica con actividades presenciales, no. La continuidad de la educación en las condiciones que la pandemia lo permita. Esa es la idea, mi estimado Raúl, y para todos. Muy buena pregunta. Sí les rogaría, en cambio, dejarlas para el final a las preguntas. Pasamos al punto 8, que ya es el diseño de las actividades del plan. Hasta el punto 7, nosotros debemos tener listo en esta semana. No, o sea, ya hemos hecho prácticamente el asunto del diagnóstico y nos hemos organizado para pasar al punto 8, ¿sí? Que es el paso 1, o sea, la planificación misma ya, ¿no? El paso 1 dice, para la construcción del plan se sugiere que se elabore una plantilla o matriz para señalar las actividades previstas en cada uno de los pasos establecidos para la implementación del plan. Ustedes van aquí a poner un párrafo introductorio, eliminan esto, ¿no? Esto que le estoy poniendo en rojo, ustedes lo eliminan, hacen un párrafo introductorio, ¿sí? Por ejemplo, definiendo lo que significa el paso 1, y cuáles son sus aspectos a abordar, y aplican esta matriz. Entonces, aquí están actividades sugeridas. Estas actividades las he sugerido de base al instructivo. Por ejemplo, una de las actividades sería la socialización del plan institucional, ¿no? O sea, de lo que hicimos en la fase anterior. De continuidad y retorno semipresencial a las... Socializan eso. ¿Con quién? Con la comunidad educativa. Responsable y el directivo, no sé. Cada actividad me puede generar medios de verificación. Una acta de la reunión. El plan mismo es un medio de verificación. Las matrices que se han aplicado son medios de verificación. Entonces aquí les he puesto para que describan cuál es el documento que generó esta actividad, para que ustedes después lo incorporen como anexos. Aquí solamente ponen medio de verificación, por ejemplo, convocatoria a la sesión, acta de la asamblea y plan, ¿no? Y eso para eliminar. ¿Y en qué fecha? ¿En qué fecha van a socializar? Sí. Es organización de mecanismos de autocuidado de los docentes, puesto que lo primero que debemos hacer es convocar a los docentes, fundamentalmente a los que son miembros de la comisión, ¿ya? Entonces, sales a seguridad, y luego pues,
los aspectos, no propuesta, dice, de un sistema de información y comunicación, o sea, hacer un plan de comunicación y información sobre el plan, cómo se lo va a difundir y cómo se va a mantener una comunicación constante sobre esta planificación y sus protocolos de actuación. ¿Sí? Vamos a planificar actividades de adaptación a la nueva presencialidad. Es decir, cuando ya los docentes se incorporen, cómo vamos a inducirlos, a hacerle la inducción. Cuando ya los estudiantes se incorporen, cómo vamos a presentarle las nuevas regulaciones internas de la institución, los espacios que se van a utilizar, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. Luego dice, como actividad, preparar jornadas de trabajo colectivo con los representantes legales para adecuar las instalaciones de la institución educativa. ¿Sí? Otra actividad, identificar a estudiantes en riesgo. ¿Sí? Esto es una de las actividades que debemos desarrollar, aplicando, qué sé yo, visitas a las domiciliarias, contactos, encuestas para ver cuáles son los estudiantes que tienen alto riesgo de deserción o de vulnerabilidad. ¿Sí? Estudio y análisis de la situación. Bueno, en esto deben comparar la matrícula del año pasado con la matrícula de este año, con los estudiantes que iniciaron el año lectivo y los que quedan, porque hay algunos que se han desertado. En todo caso, de esa manera vamos a identificar a estos estudiantes en riesgo. ¿Sí? Estudio y análisis de la situación educativa de cada estudiante para saber cuáles son las condiciones de contacto, comunicación e interacción en las que se encuentra durante la fase 1, aprendamos juntos en casa. O sea, cómo está la conectividad de los chicos, porque aquí hay estudiantes que se están dejando de conectar, potenciales desertores. Estos van a ser prioritarios al momento de atenderlos en la presencialidad. Seguimos con la matriz. Hay que planificar estrategias para garantizar las condiciones de autocuidado e higiene. Uso de mascarilla, distancia física. Estos son protocolos institucionales que lo vamos a plasmar. Ya vamos a ver con qué mecanismos. ¿Sí? Ustedes van a construir un listado, un manual de cómo usar la mascarilla, de cómo mantener el distanciamiento, de cómo proceder al lavado de manos, etcétera. Entonces eso va a quedar como evidencia también, ¿sí? Y va a ser un anexo de este documento. Hay que realizar actividades que permitan generar acuerdos para definir las fechas donde voluntariamente, aquí va lo que usted preguntaba, Ruth, donde voluntariamente autorizarán los padres o apoderados a sus hijos a asistir a las instalaciones educativas en forma alternada entre el hogar y las instalaciones educativas. ¿Sí? Nota, aquí les he puesto en rojo, los padres van a firmar la carta y solicitud del representante legal o tutor del estudiante autorizando el retorno a la presencialidad. Ustedes hay un anexo que es la carta, pero si el padre dice, no, yo no acepto, modifican la carta y dice, no autorizo y solicito que mi hijo mantenga la educación en casa. Ustedes tienen que tener los dos documentos, el de que autoriza o el de que no autoriza, para que sea eso de respaldo. ¿Sí? Actividades para socializar el PICE con la comunidad educativa. Estas actividades deben ser al inicio, ¿sí? En proceso, o sea, permanente, y al final, por favor, hay que mantener una comunicación fluida, siempre estar actualizando a los estudiantes, a los padres de familia sobre los protocolos de cuidado y de asistencia a las actividades académicas presenciales, ¿sí? Luego, otra actividad es la presentación y aprobación del PICE al distrito educativo. O sea, que al distrito lo presentamos, él lo registra, pero quien lo aprueba es el COE, eso tenemos claro, ¿no? Y como última actividad, evaluación de la aplicación del paso 1. Es decir, todo esto siempre se evalúa al inicio, en proceso y al final, ¿no? Siempre hay que tener una evaluación para ver, por ejemplo, aquí, si hay condiciones de implementar o pasar al paso 2.
Aquí tenemos ya el paso 2, ¿sí? El que se llama el reencuentro progresivo de los estudiantes en las instituciones educativas. No se olviden que el paso 1 era el plan, el paso 2, el reencuentro, ¿sí? Asimismo, actividades sugeridas, asistencia de docentes a la institución educativa y jornadas de trabajo colaborativo, ¿sí? Elaborar el cronograma para el retorno progresivo y el uso de la instalación educativa. Entonces aquí otra pregunta de Raúl. El COE me va a decir, me tiene que decir con cuántos alumnos inicio. No, usted según infraestructura, según cantidad, capacidad de aforo, ¿sí? Esto va a ser progresivo, considerar la alternancia con educación desde casa. Es decir, de pronto nosotros convocamos jornadas presenciales y otras jornadas hacemos educación en casa, en horarios diferenciados según capacidad institucional y capacidad de aforo. Eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Dice, priorizar la presencialidad de los estudiantes de educación inicial y básica elemental y la presencia de estudiantes en condiciones de riesgo educativo. Esos estudiantes que se están dejando de conectar. Con ellos se podrá establecer horarios específicos para realizar acciones presenciales de refuerzo, nivelación y tutoría más cercana. Hay estudiantes que dependen demasiado del docente o del tutor o del apoyo, ¿no? Según la teoría de Vygotsky, del tercero en escena, que es el docente. Entonces esos estudiantes sería conveniente que pasen a ser de las actividades, parte de las actividades presenciales. Socialización del plan de retorno, otra actividad semipresencial a los estudiantes y sus representados y uso de las instalaciones educativas, priorizando las medidas de autocuidado, higiene y seguridad. Es decir, en este momento ya tenemos, llegamos a la fecha de la primera asistencia de los estudiantes. Entonces le vamos a dar la bienvenida y les vamos a decir, miren, así está la institución, estos son los requisitos para asistir, bajo esta modalidad nos vamos a educar, estas son las condiciones, ¿sí? Fechas tentativas, por favor. Contacto semipresencial con estudiantes para la aplicación de pruebas de diagnóstico. Una vez que los estudiantes retornaron, hay que hacer diagnóstico de los aprendizajes, ¿no? Haciendo énfasis en la situación socioemocional y en cuanto a lo que, o sea, en contención emocional que lo venimos trabajando, y fundamentalmente lo que es comprensión lectora y razonamiento matemático, ¿sí? El Ministerio de Educación ha dispuesto, a través de las recomendaciones de la UNESCO, de que en esta situación de pandemia no se debe de descuidar de ninguna manera las asignaturas instrumentales como son lengua y literatura y matemática. Entonces, hay que hacer un poco el espacio de las demás asignaturas. No es que se pierden, sino que el profe de Ciencias Naturales nos va a ayudar a proponer actividades que demanden de lectura comprensiva, de lectura crítica. El profe de Ciencias Sociales de igual manera, ¿no? Nos va a ayudar en el abordaje de sus contenidos curriculares de la asignatura de Ciencias Sociales. Se pueden desarrollar comprensión lectora, análisis, crítica, reflexión de textos, ¿sí? Y la matemática fundamentalmente debe apoyarse de alguna manera desde las otras asignaturas también. Dice, este diagnóstico inicial con los estudiantes permite tomar las medidas de concreción y adaptación curricular necesarias, comprendiendo que durante la emergencia es necesario priorizar las condiciones socioemocionales de los estudiantes y su capacidad de desarrollar prácticas de trabajo y algunas habilidades priorizadas en el área de lengua, literatura y de matemáticas. Que le permitan aprender con autonomía, mínimas, mediante las diferentes áreas de aprendizaje, considerando las necesidades educativas de los estudiantes. No es que vamos a abandonar las demás asignaturas,
vamos a potenciar su aprendizaje mediante estas dos herramientas instrumentales como son la lengua y literatura y la matemática. Herramientas instrumentales cognitivas. Otra actividad de este paso 2 es la socialización y análisis del resultado de las pruebas de diagnóstico. En el anterior hicimos diagnóstico, ahora socializamos los resultados, porque sobre esos resultados hay que hacer otra actividad que es la planificación de jornadas de retroalimentación y nivelación de aprendizaje. Entonces, hay que planificar retroalimentación. Después del diagnóstico, esto es lo que los chicos saben, esto han desarrollado bien, esto les falta, y nivelamos, ¿no? Jornadas de nivelación. Luego, cuando ya hemos nivelado, hay que planificar los nuevos contenidos curriculares que se van a abordar. Posiblemente el ministerio nos siga proporcionando fichas pedagógicas, o esas fichas pedagógicas no atienden a los informes de los resultados de aprendizaje y nos toca construir nuestras propias planificaciones. O el ministerio ya no nos da fichas pedagógicas y nos toca construirlas a nosotros. Entonces eso deben ustedes prever, ¿sí? Hacer énfasis en prácticas de trabajo y algunas habilidades priorizadas en el área de lengua y literatura y matemáticas nuevamente, ¿no? Y considerar que estas fichas pedagógicas deben mantenerse con el enfoque de la interdisciplinariedad y con la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Otra actividad es implementar estrategias para asegurar el contacto y la comunicación con todos los estudiantes y niños en territorio. Nosotros debemos mantener constantemente actividades para garantizar que los chicos se mantengan en contacto. Los que no tienen contacto deberían ser considerados como grupo prioritario para las clases presenciales. Y los que tienen contacto deberíamos garantizar que ese contacto se en caso de que ellos continúen en educación. Luego presentamos el proyecto de retorno progresivo, o sea, el proyecto del paso 2. Este proyecto lo aprueba ya el COE cantonal, porque este proyecto ya implica el retorno. El paso 2 es el retorno, ¿sí? Y aquí sí es muy influyente el COE. Y justamente con lo que abordaba Raúl, ¿no? ¿Sí? Nosotros nos aprueba, lo registramos en el distrito, pero quien lo aprueba es el COE cantonal. Ahí ellos dirán, a ver, ustedes se han cumplido con las condiciones, van a la escuela, supervisan y ven si es que la escuela cumple con las condiciones, analizan la propuesta de aforo que usted tiene, del número de estudiantes que van a asistir o van a empezar asistiendo, cómo va a ser el retorno progresivo, y el COE dirá, ¿están o no están en condiciones? Y ese es el respaldo que Raúl y todos ustedes necesitan para un poco deslindar la responsabilidad en caso de que haya contagios. Hay que ser previsores, ¿no? La institución, como vimos en el instructivo, debe tener un espacio para el aislamiento. En el momento que un chico, un docente presenta fiebre, presenta síntomas, lo aíslan hasta que vayan sus familiares a retirarlo, ¿sí? En los grupos de trabajo, cuando nosotros organizamos ya en las clases presenciales o semipresenciales, en jornadas cortas de labor académica presencial, hay que hacer grupos de 3 niños, ¿no? Con el distanciamiento de 2 metros, grupos de 3 niños. Imagínense usted, ¿no? De tal manera que si uno de los 3 presenta síntomas, a los otros 2 también hay que tomar precauciones, ¿sí? Porque hay un posible contagio ahí. Entonces, esas son estrategias que ustedes deben planificar para implementarlas durante el retorno. Otra actividad es la socialización del plan, ¿sí? En su parte 2, obviamente, aquí es con el distrito, aquí es 07 de 02, sino que como yo tengo un distrito en Celica, le había puesto ayer que socialicé esto con ellos. Ya, en todo caso, les comento, este documento es propuesto, lo construí yo, así que no hay ningún problema si ustedes lo modifican, lo mantienen, no tengo yo ningún inconveniente, sí, pero yo lo estoy socializando con ustedes y con los otros circuitos que tengo a mi cargo.
Siempre hay que darle un toque de originalidad, ¿no es cierto? Ustedes tienen. Y luego, pues como toda planificación, se evalúa el paso 2 para ver si hay posibilidad de implementar el paso 3, que se llama de y adaptación. Bien, este es el último paso de esta fase que se llama todos aprendemos y nos cuidamos. Es otra fase. Aquí Aprendemos y nos cuidamos. Bloquea micrófonos, por favor. Aquí, por ejemplo, están propuestas actividades. Estas actividades son asimismo sugeridas en base al análisis del documento. Ustedes pueden cambiar las actividades, por favor. Tengan claro eso. Yo sugiero esto. Les he puesto para que facilitarles a ustedes, pero no es no tiene ninguna intención de darles haciendo el trabajo. Más bien es de apoyo para que ustedes se puedan orientar. Listo. Evaluación con organismos internos, padres de familia y docentes y externos, COE y Ministerio de Salud, para analizar la situación actual y garantizar el retorno permanente. Es decir, esto es planificar el retorno permanente a futuro. ¿Sí? Implementación de estrategias para los estudiantes que asistirán a clases presenciales. Para los estudiantes, ¿qué estrategia vamos a aplicar? Implementación de estrategia para estudiantes que optan por educación en casa, es decir, la planificación sí permite que se continúe en casa también. Jornadas de planificación de estrategias didácticas para el abordaje de los contenidos curriculares según el currículo priorizado para la emergencia, ¿sí? Rediseño de estrategias o reajuste de protocolos de bioseguridad para el uso de los espacios físicos, ¿sí? Posiblemente cuando ya sea el retorno permanente, habría que rediseñar ese manual de protocolos que hemos elaborado en los pasos anteriores. Recuerde que requiere aprovechar todos los espacios posibles al aire libre. Todos los espacios posibles al aire libre, las canchas, los patios, los laboratorios, las aulas, todos los espacios posibles, ¿no? Se pueden aprovechar. Y evaluación del paso 3. Listo. Luego viene la matriz de análisis de concretación. Aquí, esta matriz nosotros la autoaplicamos. Una vez que hemos terminado, nosotros autoaplicamos y después nos va a aplicar la comisión interinstitucional, ¿no? Todo debe decir sí, y si algo dice no, entonces significa que hay que trabajar hasta que diga sí. ¿No? El COE después. Luego viene la matriz de planificación de asistencia a las instalaciones educativas, ¿no? Aquí yo le estoy sugiriendo dos horarios, ¿sí? Sugiero de 7 a 10 un grupo de estudiantes y de 10 y 15 a 13 horas, aquí creo que sería 13 y 15, otro grupo de estudiantes, ¿sí? Para evitar la aglomeración. Ustedes, según la capacidad de aforo, ustedes hacen esta planificación. De pronto, dependiendo del número de cursos, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que hay realidades como el Colegio 9 de Octubre, el Colegio Machala, la Unidad Educativa Ciudad de Machala, que tienen una gran cantidad de estudiantes, entonces tiene que hacerse una planificación muy, ¿no? Somera de esta situación y conformar horarios en donde no haya recesos. Mi recomendación, donde no haya recesos. O sea, trabajamos unas 2 horas, 3 horas pedagógicas, o sea, de 40 minutos, se van a su casa, entra otro grupo, 2, 3 horas pedagógicas, se van a su casa, entra otro grupo, y así en días alternados. Por ejemplo, los de lunes
vuelven el miércoles, los del martes vuelven el jueves. Eso ya es según su realidad institucional, ¿sí? Entonces, aquí está la parte del aforo y número de estudiantes que van a asistir. Luego se hace un horario de clases por jornada. En esas 2, 3 horas, ¿qué asignaturas van a recibir? ¿No? ¿Y en qué días? Un horario, ¿no? Si ustedes tienen 1, 2 o 3 jornadas, de pronto el colegio 9 de octubre dice, vamos a hacer 2 jornadas para los estudiantes del bachillerato, que es en la mañana, 2 jornadas para los estudiantes de la básica superior, que es en la tarde, una sola jornada para no sé, ustedes planifican según su realidad. Están estas matrices no están en el formato de la semana pasada. Pues quedó sin internet, licenciado. No se escucha. Parado para... Ya, hice una pausita por el problema del internet, se me estaba yendo. Ahora sí tengo una buena comunicación. Acá tenemos la certificación ya, las firmas, ¿no?, de los involucrados, ¿sí? Ustedes ponen las firmas en el documento y está terminado el plan, ¿sí? En este último punto deberán firmar las autoridades y docentes de la institución educativa, los representantes de los actores que hayan participado en el ejercicio de la construcción del plan. Además deberán generar una autorización de los padres de familia, de los estudiantes, a los que autorizan el uso progresivo de las instalaciones bajo el formato contemplado en el anexo 1, que es la carta que está aquí ya como anexo 1, ¿sí? Ustedes tienen la carta aquí. Esta carta podría haber anexo 1 y anexo 1.1 y 1.2, porque sería la que sí autoriza y lo que no autoriza. Ya ustedes modificarán este contenido. Les he puesto como anexo 2 la matriz de diagnóstico, ¿sí? Esta es la matriz que llenamos esta semana, vamos a llenar esta semana, en donde vamos a evaluar, ¿no?, hacer un levantamiento de la información, un estudio situacional de las condiciones que tiene la institución educativa. Revisen, por favor, claramente cada uno de estos elementos del diagnóstico, porque esto les va a orientar qué actividades deben desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, el punto 7 dice, un espacio para atender aislamiento. Pues aquí ya me dice qué nomás debo tener yo en la institución, ¿no? Un aula que preste las condiciones, que ojalá esté lo más cerca posible de la salida, para que ustedes aíslen en caso de estudiantes o personas que presenten síntomas, ¿no? Entonces, revisen por favor bien esto, porque esto nos van a orientar las actividades que están en duda, ¿no? Acá se cuenta con el listado completo y actualizado de los estudiantes, profesores y directivos, su dato de contacto y personas responsables. Esto es otro documento que debemos tener, ¿no? Podemos ponerlo como anexo. Se han matriculado, hay que hacer un análisis de cuántos estudiantes se han matriculado y cuántos estuvieron el año pasado, ¿sí? Para hacer una contrastación de esa información con números. Esto ya me va a generar estadísticas. Se conoce qué ha pasado con aquellos que no se matricularon, dónde estarán, habría que averiguar. Nosotros tenemos una herramienta que es el CAS para poder identificar qué estudiantes de nuestra institución se han ido a otras instituciones. Y así tienen ustedes los 16 puntos que deben evaluar en esta semana. No van a alcanzar a hacer todo. Por ejemplo, la identificación de estudiantes, pero ya queda en la planificación. El anexo 3, yo le he puesto manual de procedimientos y protocolos.
Aquí ustedes pueden enlistar, describir los procedimientos según la realidad institucional, cómo se va a hacer el uso de las aulas, cómo es el uso de los lavamanos, las instalaciones sanitarias, los patios, las canchas, los laboratorios de la institución, cómo lo vamos a utilizar. En el caso de algunas instituciones desde la ruralidad, pueden hacer uso de la casa comunal o de algunos espacios para poder desarrollar actividades académicas. No sé, ustedes tienen que analizar bien esto. ¿Sí? Acá tengo medidas generales de bioseguridad. Yo aquí he hecho una impresión de pantalla en imágenes, ¿no? Ustedes podrían hacer así su manual con imágenes y una descripción de texto de cómo se van a hacer las medidas de seguridad de su institución educativa en cuanto a bioseguridad, ¿no? En los zapatos, el lavado de manos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? Lo pueden hacer con imágenes, un manual bonito. Ustedes son muy creativos para eso, mejor que mí inclusive. Acá tenemos otra parte del manual que sería el uso correcto de la mascarilla en imágenes o un listado de pasos. Ustedes verán cómo lo hacen. ¿Sí? Yo esta idea no es original mía, más bien saqué de un documento que me llegó a las manos de una zona diferente a la nuestra. Lavado de manos, sí, uso de mascarilla, lavado de manos, paso a paso, ¿no? Desinfección de las manos con gel. Aquí está así mismo en imágenes, paso a paso. ¿Sí? Protocolos de entrada y salida. Aquí, por ejemplo, yo pondría el plano, el croquis, un plano de la institución en donde están ubicadas las aulas, el aforo de cada aula, las entradas, las salidas, los lavamanos, las instalaciones sanitarias. Yo pondría aquí un plano, un croquis de mi institución educativa en esta parte del manual. Acá, protocolo de seguridad para entrada y salida de vehículos, en el caso de aquellas instituciones donde entran vehículos o quedan afuera, o también el traslado. Usted debe tener un diseño más o menos de cuáles son los recorridos de los buses hacia su institución educativa. Esto es importante, ¿sí? Y eso es todo, ¿no? Eso es todo, compañeros. El formato, no sé qué les parezca, quisiera comentarios al respecto. Si ustedes lo consideran, lo pueden implementar, cambiarlo. No es obligatorio este formato, sino más bien es una sugerencia, como les había dicho. Bien, ¿qué les parece? Opiniones, preguntas, inquietudes, ¿consideran aplicable o no? ¿Ya han avanzado ustedes? Capaz que alguien ya dice, yo ya lo tengo hecho. No aplicar todavía la firma de la carta de autorización o no autorización, si mientras no tengamos una planificación y no la socialicemos, no podemos empezar por ese paso. Listo. Preguntas. La compañera Graciela ya está presentando los papeles de jubilación. La compañera, hay otra más. Raúl, toque su micrófono, por favor. Listo, gracias.